Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto conectarlos. Yo nada más veía por Instagram que nos presumen sus selfies después de cada reunión. Yo dije, tengo que estar algún día con ustedes. Y miren, sin pensarlo, ahora tengo la posibilidad de estar aquí con ustedes y compartir este tiempo. Este, Me llamo José Luis, estoy sirviendo en Semilla Santa Mónica, que ahora Semilla Santa Mónica también es Semilla Vas, ahora somos dos iglesias, somos lo mismo, y qué hermoso poderles ver y saber que somos un compañerismo semilloso, que Dios está fortaleciendo y levantando a lo largo de esta América, y me da mucho gusto poderlos saludar y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Bueno, muy bien, familia. De verdad me da mucho gusto estar con ustedes y que podamos tomar un tiempo. Vamos a hacer una pausa en el estudio del Evangelio de Mateo, pero quiero que me acompañes a una reflexión en Colosenses capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Colosenses 1, 12, 13 y 14. 1, 12, 13 y 14. Y viene bien esta semana estudiar y pensar en el agradecimiento, en la acción de gracias. Como ya decía Gil, en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, en México no se celebra como lo celebran en Estados Unidos, pero, pero es un buen momento para hacer un alto y revisar nuestra vida y agradecer al Señor. Y aquí en este capítulo 1 de Colosenses 12, 13 y 14. Mira, fíjate lo que dice, y por ahí vamos a comenzar esta reflexión el día de hoy. Así que dice así la palabra del Señor: con gozo dando gracias. Fíjate bien, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y antes de continuar, yo quiero que volvamos a darle gracias al Señor frente a tu Biblia, sin cerrar tus ojos. Mira una vez más este texto y mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Señor, gracias. Gracias por hacernos aptos. Gracias por librarnos de las tinieblas. Gracias por trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Señor, gracias por redimirnos y por perdonarnos. Y el día de hoy, Señor, simplemente tenemos gozo y queremos agradecerte esto, Señor, pero agradecer también tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Queremos que penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor, que nos examine, Señor, que nos transforme y que nos confronte otra vez con tu gracia y con tu amor, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos, nos has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña y que nos da la capacidad de entender, de abrazar y de aplicar la palabra a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche. Amén. Fíjate bien lo que está diciendo este texto. Quiere decir este texto que tú y yo disfrutamos de una relación con Dios de la cual nosotros no éramos aptos. Éramos, en otras palabras, incapaces. No podíamos por nosotros mismos tener acceso a una herencia. Simplemente no podíamos. No éramos hijos y no teníamos ningún derecho. Imagina esto. Este texto nos está diciendo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso significa que tú y yo estábamos esclavizados. Quiere decir que no podíamos, no solo éramos incapaces, sino que éramos esclavos. No podíamos vivir una vida plena. No había disciplina o decisión que pudiera resolver nuestros problemas. Que vivíamos bajo la dominación, bajo el imperio, dice, de la potestad de las tinieblas, dice Pablo. Pero también este texto nos hace ver que estábamos condenados, incapaces, esclavizados, condenados. Estábamos condenados, es decir, vivíamos en esclavitud no como unas víctimas, no éramos inocentes. Estábamos aprisionados porque éramos culpables, porque debíamos pagar una condena. ¿Te das cuenta de eso? Estas verdades que vemos aquí, estas verdades que no son solamente doctrinales,
son reales en nuestra vida, nos demuestran que en nuestra incapacidad, en nuestra esclavitud, viviendo la condena del pecado, el Padre intervino en nuestras vidas, en Cristo, en su amado Hijo, y entonces nos dio aptitud, nos dio capacidad para participar de una herencia. Nos libró de esa esclavitud del pecado, nos trasladó, me gusta mucho esa palabra, nos movió de un lugar a otro, del imperio del pecado al reino de su amado Hijo. Y yo sé que tú tienes ahorita muy presente el término del reino de Dios, porque tú estás estudiando el Sermón del Monte, estás estudiando los principios del reino de Dios. Entonces, tienes muy claro de lo que implica ese movimiento que hizo el Padre a través de Jesucristo. Nos redimió. ¿Qué significa que nos redimió? Que ocupó nuestro lugar, es decir, pagó un precio, se puso en nuestro lugar Jesús y pagó la condena que teníamos. Es decir, que la salvación no es no es un acto de magia. Tuvo que haber una transacción, tuvo que pagarse, tuvo que haber una sustitución para que tú y yo alcanzáramos capacidad, libertad y redención. Este versículo es una de esas grandes resúmenes de estas poderosas verdades que hablan acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación. ¿Sabes una cosa? Eso simplemente está a nuestro alcance por la fe. Eso es por la fe. Y estas cosas no solamente son como, bueno, yo sé que Dios me hizo apto, yo sé que Dios me ha librado, me trasladó a su reino y me ha dado redención y perdón de pecados, sino que tenemos que por la fe apropiarnos y vivir de una manera correspondiente a esto. Ahora, el tema es este. Cuando hablamos de la fe, pensamos, nos evaluamos y decimos, bueno, pues, ¿qué clase de fe tengo? No, pues una fe fuerte, una fe grande, una fe chiquita. Bueno, o sea, yo veo esta escritura y de pronto pensamos, y bueno, sí, sí entiendo que Dios me ha perdonado, pero de pronto veo mi propia vida y digo, ¿será que sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de fe tengo? Y tenemos de pronto ideas equivocadas acerca de lo que significa la fe. Pensamos que la fe es una cuestión de perfección. Ya nunca más voy a fallar. Tengo que hacer lo correcto, lo que Dios quiere y manda. Y sí, tenemos que vivir una vida ajustada a los principios verdaderos de Dios, pero una fe fuerte o una fe sólida no es simplemente cuestión de no fallar. Pero déjame avanzar. No, a veces pensamos que la fe es un asunto individual. Es decir, son mis convicciones. Tú tienes tus convicciones, ¿no? Entonces, pues es un asunto de convicciones personales, es un asunto privado, se trata de mí. Entonces, como la fe es un asunto individual, entonces se trata de que por la fe voy a alcanzar lo que yo quiero, lo que yo necesito, la felicidad que busco, la satisfacción que busco, y entonces la fe nos la apropiamos y la hacemos privada. A veces pensamos que la fe es algo místico, ¿no? Que es algo que tiene que ver simplemente con lo sobrenatural, ¿no? Y tiene que ver con, hermanos, yo vivo de victoria en victoria todo el tiempo y todo es un milagro. Y sí, la fe da lugar a esos milagros, pero cuando caemos en esa posible interpretación de la fe, dejamos de asombrarnos de lo cotidiano, que por cierto, es un milagro que suceda lo cotidiano. Ahora, por otro lado, a veces pensamos que la fe es como un músculo, ¿no? Hay que ejercitarlo, hay que hacerlo fuerte, hay que hacer que aumente, que esté muy fuerte, que se trata de más y más y más. Y solamente así tendremos plenitud. El asunto es que de pronto, cuando nos sentimos más fuertes o cuando nos sentimos más espirituales o cuando nos sentimos más cerca de Dios, de pronto nos tropezamos y decimos, ¿qué está pasando? No que ya soy capaz, he sido liberado y he sido
redimido. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué está sucediendo con mi fe? Si yo estoy decidiendo poner mi confianza en Jesús. Y entonces, estos principios que vemos en Colosenses 1, 12 al 14, yo quisiera que los viéramos ahora en una historia. Quiero que ahora me acompañes a Lucas 17, versículos 11 al 19. Y me gusta mucho a mí mirar estas, perdón, enseñanzas que encontramos de Pablo y luego mirarlas en acción, en HD, en 4D, con cámaras y todo, oler, sentir, imaginar los sonidos a través de las historias que encontramos en la Escritura. Las historias en la Biblia nos permiten, ¿sabes qué? Construir un espejo donde nosotros nos podemos mirar. Y al mirarnos en ese espejo, podemos encontrarnos con Dios y podemos encontrarnos nosotros mismos y ver con claridad en dónde estamos tú y yo parados. Y esta es una historia hermosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. Conociendo estas verdades, adoptando estas verdades en nuestra vida por la fe como creyentes. Fíjate lo que sucede en esta historia. La historia de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Ya estás ahí porque yo no estoy en mi Biblia todavía ahí, así que dame un segundo. Lucas 17, verso 11, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y en este pasaje vemos la sanidad de 10 leprosos que Jesús encontró camino a Jerusalén. Todos los evangelios, pero ahorita estamos en Lucas, nos cuentan, siempre están en movimiento y nos cuentan cómo Jesús va camino a Jerusalén. Porque va camino a Jerusalén, porque va a la cruz. Y Jesús va camino a Jerusalén. En el capítulo de Lucas 9, desde Lucas 9, anuncia que va camino a Jerusalén, va camino a la cruz. Y entonces los evangelios nos cuentan esos encuentros que Jesús tiene con las personas. Y lo que Jesús ahora se encuentra es con 10 leprosos. 10 leprosos. La lepra es una enfermedad causada por una bacteria. Va a provocar úlceras cutáneas, va a provocar un daño neurológico, va a provocar debilidad muscular y se va a empeorar con el tiempo. Es una infección. Y sabes una cosa, cuando yo veo que Colosenses 1, 12 dice que no éramos aptos, que éramos incapaces, pienso que así es como estos 10 leprosos, ¿no? Pienso que el pecado es lo que produce en nuestras vidas. El pecado es como la lepra, es un microbio pequeñito. De pronto está en nosotros y de pronto parece que todo está bien, la superficie no se ve nada malo, pero en nosotros está ese germen de corrupción de todo lo que hacemos y en un momento explota. Tú puedes ver a personas que son buenas personas, que tienen buenos principios, que tienen una formación moral correcta, pero de pronto, ¡pum!, explota y es como, ¿qué le pasó? ¿Por qué se equivocó en esta decisión siendo, bueno, pues es el germen del pecado? Y ese germen del pecado está en el ser humano. Estamos infectados del pecado. Somos incapaces de salvarnos a nosotros
mismos. En la cultura en la que Jesús vivía, en el siglo primero, la lepra llevaba a que las personas fueran expulsadas de su comunidad. Así que estos hombres son unas personas que son expulsadas de la sociedad. Nadie los quiere por la contaminación. Es más, el pueblo de Israel vivió este, con unas reglas ceremoniales y rituales especiales que encontramos en los capítulos 3 y 14 de Levítico, donde se prevé todo lo que se tenía que hacer en estos casos. En resumen, lo que se tenía que hacer es que el sacerdote tendría que primero inspeccionar a la persona y si veía que la úlcera o la llaga o la marca era superficial, pues iba a ponerlos en cuarentena. Si veía que no era superficial y pasada la cuarentena, iba a declarar que esa persona era inmunda. El capítulo 14 de Levítico prevé el procedimiento cuando la persona sanaba. Y hasta donde se sabe, nunca se aplicó ese ritual de limpieza. ¿Qué haces si tú tienes una enfermedad así como esa? ¿Qué haces? ¿Qué harías? Y el texto nos dice que es lo único que podían hacer estos hombres. Versículo 13 es gritar, clamar y decir, Jesús, pero fíjate bien lo que dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No están pidiendo, sáname, sálvame. Lo único que pueden decir es, ten misericordia de nosotros. Ellos saben que no tienen otra posibilidad. Es muy interesante porque ellos le llaman maestro. Y la palabra literalmente significa jefe. ¿Qué pasó, jefe? Jefe. De hecho, los discípulos eran los que le llamaban Señor. Es muy interesante que ellos le llaman jefe, Señor, comandante. No, ten misericordia de nosotros. Están reconociendo la autoridad de Jesús y simplemente están suplicando misericordia. Y conoces un poco los evangelios o mucho los evangelios y sabes que Jesús responde. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando él que los vio. Ahora, en Lucas 5 encontramos un milagro de un leproso sanado por Jesús. Y en esa ocasión, en Lucas 5, Jesús toca al leproso que se le acerca y le dice simplemente, hey, quiero, porque este leproso le decía, Señor, si tú quieres, límpiame. Y él lo toca y le dice, quiero ser limpio. Pero ahora, como ya leímos en este texto, los leprosos están lejos, están a una distancia. Jesús no los toca. De lejos les dice que, versículo 14, cuando él los vio, les dijo, vayan con los sacerdotes. Y este es un milagro, este es un acto de Jesús muy particular en los evangelios. Qué raro, ¿no? No les dijo, sean sanos, no los tocó. Les dijo, vayan con los sacerdotes, muéstrense a los sacerdotes. Ya, no hay declaración de sanidad, no hay un acercamiento de Jesús. Es más, los enfermos no piden ser sanados. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que mientras iban, segunda parte del versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Jesús trata a estos leprosos como si ya estuvieran sanados, por eso los manda con el sacerdote. Levítico 14, verso 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote. Levítico 14:1, y esto lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Jesús los trata como limpios, pero ellos están leprosos todavía. Mientras iban caminando, fueron limpiados. Así que qué interesante porque podemos ver que estos 10 leprosos creyeron en la palabra de Jesús.
Estos 10 leprosos, fíjate bien, confesaron con su boca que Jesús es el Señor. Estos 10 leprosos pidieron misericordia. Estos 10 leprosos fueron escuchados por Jesús. Y los 10 fueron enviados a cumplir con un ritual, con una ley, la ley ceremonial de Levítico 14. Y tuvieron que tener fe. ¿Sabes qué pasó con estos leprosos que fueron siendo incapaces, esclavos y condenados? Fueron hechos capaces de recibir la bendición de Dios, la herencia, fueron librados y trasladados de una enfermedad a la sanidad y fueron redimidos. Por la fe creyeron a la palabra de Jesús. No vino su sanidad de una manera instantánea. Mientras iban caminando, ¿puedes imaginarte eso? Creyeron y iban a los sacerdotes. Tuvieron fe. Iban caminando, imagínate que ellos van caminando, están todos vendados y de pronto comienzan a ver su piel, sus manos limpias como la piel. Es algo extraordinario. Pero no, sí, pero no. Porque entonces, versículo 15 dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 10 leprosos creyeron, uno que además no era del pueblo de Israel, era un samaritano. Este uno es el que regresa a Jesús. ¿Para qué? Para agradecerle. Como gritó pidiendo misericordia, así llegó gritando para agradecer, para glorificar a Dios y se postró delante de Jesús. Solo uno hizo un alto en su camino para regresar a Jesús. Y otra vez pienso en estas contradicciones aparentes de los evangelios. Bueno, pues qué desobediente, ¿no? Pues qué desobediente es este samaritano, ¿no? Porque Jesús lo mandó a los sacerdotes. ¿Por qué regresa con Jesús? Pero si eso me sorprende, y eso nos sorprende, todavía más me sorprende la respuesta de Jesús. Versículo 17. Parece como, o sea, a ver, piensa, no es áspera la pregunta, pero parece ruda la pregunta, parece un poco extraña la pregunta de Jesús. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y a mí me asusta. Bueno, son esos sustos de la gracia de Dios. Porque Jesús mira, sana, salva, pero también se da cuenta si agradecemos o no agradecemos. Eso me hace, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9? Solo tú viniste. ¿Y tú que eres extranjero? ¿Tú que no eres del pueblo de Dios? No miró nada más la necesidad. Jesús no solo mira la necesidad, mira nuestro corazón. Y eso es una cosa, Jesús miró la ingratitud de los restantes 9. Y por eso Jesús los condenó a que les regresara la enfermedad. No, ¿verdad? No pasó eso. No sucedió eso. Sin embargo, Jesús mira el agradecimiento. Y entonces, este leproso que está postrado, está frente a los pies de Jesús, está agradeciendo, está completamente agradecido. Entonces le dice Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y entonces, tú y yo, habiendo sido hechos capaces, libres y redimidos, podríamos estar caminando en sentido contrario a Jesús, solo por no volver a Él y agradecerle.
¿Te das cuenta? Este es el asunto a reflexionar el día de hoy. Y el Evangelio nos muestra cómo debe ser una fe, no centrada en uno mismo, no es una fe más fuerte o más grande, no es una fe mística, es una fe que está simplemente en la persona correcta, en el lugar correcto, y esa persona y ese lugar es Jesús. Y la evidencia de esa fe es el agradecimiento. Y cuando agradecemos, nos rendimos ante Él. Entonces, déjame sugerirte lo siguiente. Quizás, la crisis que podamos estar viviendo tenga mucho que ver con dónde estamos tú y yo. Habiendo recibido estas bendiciones de salvación, de sanidad y de perdón, probablemente estamos camino a los sacerdotes y no estamos regresando a Jesús. Solo la fe humilde y agradecida nos hace no solo volver, sino permanecer en Jesús. No es una gran fe, solo fe lo que nos hace estar a los pies de Jesús. No se trata de perder las bendiciones, se trata de permanecer en Jesús. Solo agradeciendo, humillándonos, una fe sencilla. La ingratitud no es algo que se cambia con una exclamación, gracias Señor. La gratitud es un asunto de fe, es una evidencia de fe. La evidencia de la fe de estos hombres no fue la sanidad de los leprosos, la evidencia de la fe fue regresar y agradecer, volver y agradecer. Y ese es el tema de esta enseñanza, volver y agradecer. La pregunta es muy resonante el día de hoy. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. ¿Y dónde estamos tú y yo? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Porque, perdón, esta idea de mostrarse a los sacerdotes, ¿qué son los sacerdotes? Intermediarios, ¿no? Entre los hombres y Dios. Y eso me hace pensar que a veces tú y yo estamos buscando intermediarios en nuestra relación con Dios. Y no son cosas necesariamente malas, como lo dije hace un rato. De hecho, ya mencioné esos intermediarios, ¿no? Yo mismo quiero las bendiciones, quiero algo muy grande. Pienso solamente en lo sobrenatural. Pienso que se trata de hacer un músculo más, hago más obras. Y nos olvidamos de Jesús. De hecho, ese uno que regresó, el que regresó se humilló y agradeció. En realidad, yo te dije que rebelde, no obedeció, pero en realidad fue el único que reconoció que Jesús no solo era un profeta, no solo era un milagrero, no solo era el Señor, sino era el verdadero gran sumo sacerdote de nuestra fe. Y por eso vuelve ante Él y le agradece. Quiero que me acompañes, estoy por terminar, Hebreos 3. Me encantaría que leyeras después todo el capítulo con calma. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero voy a leer los primeros versículos solamente. Hebreos 3:1. El extranjero cumplió por la fe la ley al mirar en Jesús al sumo sacerdote ante quien tenía que presentarse. Y la verdad, no presentó un sacrificio según Levítico 14, sino presentó un sacrificio de gratitud, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Solo Jesús, solo ante Él. Hebreos 3:1 en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios,
quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria. Y ahí está, mis queridos hermanos. ¿Dónde estamos tú y yo en nuestro caminar de fe? Yo me he encontrado muchas veces en mi vida, muchas veces, en ocasiones, viviendo y poniendo mi fe en intermediarios. Muchas veces me he dado cuenta. Y todo el capítulo 3 de Hebreos es una exhortación para permanecer en la fe, para permanecer ante Jesús. No se trata otra vez, mis hermanos, de una fe perfecta, de una fe más grande, de una fe sobre espiritual, de una fe. Se trata solamente de volver a Jesús y agradecer. El agradecimiento es rendirnos, el agradecimiento no es solamente decir gracias, Señor, es reconocer que solo Él puede, Él pudo y Él va a poder hacer la obra de perfeccionar nuestras vidas en esta vida que tenemos ahora. Y entonces, solo necesitamos tener fe en Jesús. Ahora, a mí me gusta siempre terminar y me gusta pensar en dos grupos de personas, porque a lo mejor tú estás aquí y tienes interés, pero te sientes un poco extraño a la fe, a este lenguaje cristianoide, a la Biblia. A lo mejor como que dices, me gusta, me llama la atención, pero quizás no pertenezco del todo. Y así hay muchas personas que sienten interés, pero no se sienten parte de. Quiero decirte hoy una cosa. Este uno que era leproso y regresó a Jesús no era parte de la familia, no era parte del pueblo, era un extraño. Probablemente estamos ajenos a la fe, pero hoy tenemos la oportunidad de creer en Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de ser sanados, de que nuestras heridas de vida, de batalla, sean sanadas por el Señor, que no han cicatrizado en nosotros. Hoy hay oportunidad. ¿Qué hicieron los leprosos? Simplemente clamar, Jesús, reconocer que es el Señor y pedir misericordia. Eso es. Lo único que tenemos que decir es, Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Pero también yo sé que aquí estamos los que nos sentimos parte de la familia de la fe, los que hemos entendido que Dios nos ha adoptado, nos ha comprado, es decir, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, por quien tenemos que redención y perdón de pecados. Nos ha hecho capaces, libres y salvos, redimidos. Sabemos eso, pero tenemos luchas en nuestra fe, tenemos desafíos en nuestra fe y a veces nos desanimamos y no comprendemos lo que está pasando. Nos sentimos débiles y queremos tener certeza. Bueno, pues la única certeza está en Jesús. Y hoy, si tú estás en esa situación, tú te sientes parte de la familia, simplemente de la familia de la fe, simplemente tenemos que volver y agradecer. No importa qué tan lejos, a lo mejor ya estás muy lejos, no importa. Podemos volver y agradecer al Señor. Otra vez, volver ante quién? Ante el sacerdote, el gran sumo sacerdote de nuestra fe. Y termino ahora leyendo Hebreos 4:14 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que, ¿qué tal que volvemos y agradecemos? ¿Qué tal que nos humillamos y reconocemos, Señor, ten misericordia? Y cualquiera que sea nuestra condición, Él está con los brazos abiertos para recibirnos
y decirnos, hey, levántate, la fe te ha hecho salvo, la fe te ha hecho sano. Y esa es la promesa que tenemos, estar con Él, tener una relación con Él, disfrutar de una relación con Él. ¿Volvemos? ¿Agradecemos? Ahí donde estás, agradécele al Señor y volvamos con un sumo gozo a recordar estas cosas que Él ha hecho con nosotros. Señor, volvemos ante ti. Señor, éramos incapaces, vivíamos por el pecado, con el gozo de pecar. No podíamos simplemente dejar de pecar. Algunos no creíamos que existía. Otros vivíamos por el placer, Señor. Otros podríamos haber vivido, Señor, como víctimas, con amargura y con dolor, pero tú llegaste un día. Y aun cuando estábamos de lejos, Señor, escuchaste nuestro clamor. Aun cuando miraste que había poca fe, te acercaste con tu palabra y nos dijiste, Señor, que había esperanza en ti. Hoy clamamos a ti, volvemos a ti con agradecimiento, Señor. Clamamos a ti, Señor, ten misericordia. Volvemos a ti y nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos. Y Señor, yo sé que tú llamas a tus hijos, tú llamas y tus ovejas oyen tu voz, Señor. Si alguien de entre nosotros tiene dudas, Señor, pero siente que esto es verdad, toca su vida, bendice su vida y permite, Señor, que pueda simplemente pedir misericordia para que se haga efectiva en su vida y deje de estar dudando. Señor, aquí venimos, Señor, agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.